analíticas y para eso vamos a repasar algo que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Uno dice aquí, sea z igual a x más y o jy, es decir, un número complejo con su parte real y su parte imaginaria, y sea f de z la función u de x, y más y de v de x, y, es decir, una función de variable compleja. Recordemos, la parte real es la función u y la parte imaginaria sería la función b. Entonces, f de z, se dice que f de z es analítica si cumple las siguientes ecuaciones, que son conocidas como las ecuaciones de Cauchy-Riemann. En realidad son derivadas parciales, miren. Entonces, son dos ecuaciones. La primera de ellas nos dice lo siguiente, que la derivada parcial de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Entonces, nuevamente, u es la parte real de la función y v es la parte imaginaria de la función, f de z. Entonces, estas dos derivadas parciales deben de ser iguales. Otra manera de representar esta derivada parcial también, si recuerdan, es u subíndice x, es lo mismo que tenemos acá arriba, es la derivada parcial de u con respecto a x, y v subíndice y, que es la derivada parcial de b con respecto a y. Entonces, esta es una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. La otra sería esta, la derivada parcial de u con respecto a y tiene que ser igual a menos la derivada parcial de b con respecto a x, o bien, como tenemos aquí, u subíndice y es la derivada parcial de u con respecto a y menos v subíndice x es la derivada parcial de b con respecto a x. Entonces, si una función de variable compleja satisface estas ecuaciones, entonces decimos que f de z es analítica. Aquí lo tenemos, ¿no? F es analítica en un dominio D, si y solo si se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pues vamos a ver unos ejemplos a continuación. Aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, determine si las siguientes funciones son analíticas, es decir, si satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Vamos a verlo. Entonces, tenemos aquí una función f de z igual a z cuadrada. Pues bien, esta función f de z es igual a x más y, sustituyendo la variable z es igual a x más y al cuadrado. Bueno, pues elevando al cuadrado el número complejo, tenemos x cuadrada más 2xy más y cuadrada y cuadrada y cuadrada. Y bueno, acomodando la parte real sería x cuadrada, y esta parte de aquí que sería menos y cuadrada al sustituir y cuadrada por menos 1. Entonces tenemos x cuadrada menos y cuadrada como la parte real. ¿Y qué quedaría como la parte imaginaria? Solamente 2xy. Aquí tenemos 2xy. Así que entonces, ¿cuánto valdría la función u? La función u es la parte real, x cuadrada menos y cuadrada, y b es la función 2xy. B es la función 2xy. Así que hasta aquí lo que hemos hecho es identificar a u y a v. Ahora, vamos a ver si se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, tenemos que calcular las derivadas parciales de u con respecto a x y de u con respecto a y las derivadas parciales de v con respecto a x y de v con respecto a y. Entonces, aquí tenemos la función u. ¿Cuánto valdría la derivada parcial de u con respecto a x? Pues aquí lo vemos, recordemos, ¿no?, que en una derivada parcial, cuando estamos derivando con respecto a x, bueno, pues la variable y la tomaríamos como una constante, ¿no? Así que ux sería simplemente 2x porque la derivada de menos y cuadrada con respecto a x sería 0. Ahora, uy, ¿cuánto valdría la derivada de u con respecto a y? Bueno, ahora aquí x cuadrada sería una constante, ¿no? Así que la derivada sería menos 2y. Ahora vamos con la función b. La función b, la derivada de v con respecto a x, bueno, pues sería 2y. La derivada de b con respecto a x sería 2y. Y la derivada de b con respecto a y, la derivada de b con respecto a y sería 2x. Ahora vamos a ver si estas derivadas satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Aquí está la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Nos dice que la derivada de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y. Bueno, ¿cuánto vale la derivada de u con respecto a x? 2x. ¿Y cuánto vale la derivada de v con respecto a y? 2x también, así que se satisface la primera ecuación de Cauchy-Riemann, pero tiene que satisfacer ambas para decir que f de z es analítica. Entonces, la segunda ecuación de Cauchy-Riemann es esta. La derivada de u con respecto a y tiene que ser igual a menos derivada de v con respecto a x. Pues bien, ¿cuánto vale la derivada de u con respecto a y?
¿Cuánto vale la derivada de u con respecto a y? Aquí lo tenemos, menos 2y. ¿Y cuánto vale la derivada de b con respecto a x? Aquí lo tenemos, 2y. Se satisface nuevamente, miren, una derivada es igual a la otra, afectada por un signo negativo. Entonces, lo cual quiere decir que f de z es analítica. F de z es analítica. Este es el primer ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo. Aquí tenemos f de z igual a Euler a la alfa z, donde alfa, bueno, pues es una constante. Entonces tenemos que determinar si f de z es analítica, y para que sea analítica, pues debe de satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, vamos a primero a sustituir la z por x más y. Aquí lo tenemos, f de z igual a Euler a la alfa por z, donde z es igual a x más y. Bueno, hacemos esta multiplicación, Euler a la alfa x más Euler a la alfa y. Por las propiedades de los exponentes, esto lo podemos representar también como Euler a la alfa x por Euler a la i alfa y, por las propiedades, ¿no?, de los exponentes. Entonces, esta parte de aquí, bueno, más bien esta parte de aquí, miren, este factor Euler a la i x y, en realidad, si ustedes observan, viene siendo un número complejo en la forma exponencial. Esto es un número complejo en la forma exponencial. ¿Cuánto vale el módulo? ¿Cuánto vale el módulo? 1, aquí, aunque no está escrito, pero bueno, el módulo es 1. ¿Y cuánto vale el argumento o el ángulo? Alfa y, alfa y. Entonces, mire, vamos a expresar este número complejo que está en la forma exponencial, vamos a pasarlo a la forma polar. Entonces, tenemos e a la alfa x, que está aquí afuera. Abrimos un paréntesis. Entonces, esto va a ser igual a coseno de alfa y, que es el ángulo, más i seno de alfa y. No estamos haciendo ningún cálculo, simplemente lo estamos reescribiendo de la forma exponencial a la forma polar. Les digo nuevamente, el módulo aquí vale 1, ¿no? El módulo vale 1. Pues bien, vamos a hacer la multiplicación. Euler al alfa x por coseno de alfa y Euler al alfa x por el seno de alfa y por i, que sería la parte imaginaria. Pues bien, todo esto lo hemos hecho porque recuerden que tenemos que identificar claramente quién es u y quién es b. Quién es u, que es la parte real de la función, y quién es b, que es la parte imaginaria de la función f de z. Aquí ya lo tenemos completamente identificado. Esta parte de aquí sería u, aquí está, y la parte imaginaria sería v. Pues bien, una vez que ya identificamos, ahora vamos a calcular las derivadas parciales, u con respecto a x, u con respecto a y v con respecto a x y v con respecto a y. Pues bien, entonces aquí tenemos la función u, vamos a calcular su derivada con respecto a x. Vamos a calcular su derivada con respecto a x. Pues nuevamente les digo, este coseno de alfa y sería una constante, ¿no? Así que vamos a derivar e a la alfa x. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esta x, si recuerdan, digo, esta alfa de aquí sale por aquí multiplicando, ¿no? Recordemos la derivada de e a la u. E a la u es e a la u por la derivada de u. Ajá, entonces sería alfa e a la alfa x por el coseno de alfa y, que es constante. Ahí tenemos la derivada con respecto a x. Ahora, ¿qué pasa con la derivada con respecto a y? Bueno, ahora este factor de aquí, e a la alfa x, lo tomaríamos como una constante y derivaríamos el coseno de alfa y. Derivada del coseno es menos seno, por acá está el menos, y aplicando la regla de la cadena, esta alfa saldría multiplicando. Acá lo tenemos, miren. Entonces menos, porque derivada del coseno es menos seno de alfa y, por la derivada del argumento. La derivada del argumento, o la derivada de alfa y con respecto a y es alfa, ¿no? Por eso aquí tenemos una alfa multiplicando, y a la alfa x, que aquí se comporta como una constante. Entonces ya tenemos la derivada con respecto a x, y ya tenemos la derivada con respecto a y. Vamos ahora a las derivadas con respecto a x y y de v. Aquí tenemos v, vamos a calcular la derivada con respecto a x. Bueno, pues ¿qué pasa? Aquí el seno de alfa y se comporta como una constante. Entonces derivemos con respecto a x. Nuevamente aquí aplicando regla de la cadena también, al final de cuentas pues, saldría aquí alfa multiplicando por e a la alfa x por el seno de alfa y. Y luego vamos a derivar con respecto a y. Vamos a derivar con respecto a y. Bueno, pues ahora el factor e a la alfa x se comportaría como una constante, y entonces derivaríamos el seno de alfa y. ¿Cuánto es el seno derivada del seno de alfa y? Sería coseno de alfa y por alfa, aplicando la regla de la cadena por alfa y por e a la alfa x. Bueno, pues ya tenemos entonces las derivadas tanto de u como de v. Ahora vamos a ver si satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. La primera es esta, por aquí la tenemos nuevamente.
La derivada de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y. ¿Cuánto vale la derivada de u con respecto a x? Aquí está, miren, alfa y al alfa x, coseno de alfa y, que es lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Y cuánto vale la derivada de b con respecto a y? Aquí lo tenemos, alfa y al alfa x, coseno de alfa y. Y bueno, pues aquí podemos observar que son iguales, se satisface la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Vamos ahora a la segunda ecuación. La derivada de u con respecto a y tiene que ser igual a menos la derivada de b con respecto a x. ¿Cuánto vale la derivada de u con respecto a y? Acá está, por acá está, menos alfa y al alfa x seno de alfa y, que es lo que tenemos aquí precisamente. ¿Y cuánto vale la derivada de b con respecto a x? Por acá está, alfa y al alfa x seno de alfa y. Y bueno, pues se satisface nuevamente, ustedes observan, es exactamente lo mismo, solo cambia, ¿no? Por un signo negativo. Entonces, al satisfacer las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces llegamos a la conclusión de que f de z en el inciso b también es una función analítica. F de z también es analítica. Bueno, vamos a un último ejemplo. Aquí miren, está también interesante. Dice que encuentre la función analítica f de z, cuya parte real es u igual a x cuadrada menos y cuadrada menos x. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Miren, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que nos están dando la parte real de la función, ¿no? U. ¿Qué tendríamos que encontrar? Tenemos que encontrar un b, pero de tal forma que f de z sea analítica, es decir, que cumplan con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, vamos a partir de la primera ecuación de Cauchy-Riemann, que es esta, derivada de u con respecto a x es igual a derivada de b con respecto a y. Entonces, vamos a empezar aquí. El objetivo es primero encontrar b, a partir de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es el objetivo, ¿no? Nos está dando u, que es la parte real, tenemos que encontrar la parte imaginaria de la función, que es v. Bien, entonces les digo, esta es la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Vamos a partir de aquí. Entonces, la derivada de u con respecto a x, ¿cuánto es la derivada de u con respecto a x? 2x menos 1, aquí está. Esto va a ser igual a la derivada de b con respecto a y, es otra forma aquí, ¿no? De escribirlo, la derivada de b con respecto a y. Entonces, miren, vamos a hacer algo así como un despeje. Bueno, la derivada de b es igual a, 2x menos 1 de y, miren, ¿no? Ven aquí. Ahora, b, pues entonces sería la integral de 2xy menos 1, de 2x menos 1 con respecto a y. Sería la integral de 2x menos 1 con respecto a y, despejando b. Entonces vamos a integrar, miren, la derivada de 2x con respecto a y es una integración parcial. 2x sería constante porque la integral es con respecto a y. Entonces, la integral de 2x con respecto a y, 2xy. Menos cuánto, menos la integral de 1 con respecto a y, sería menos y. Y tenemos que sumar una constante, que en este caso sería una función que dependa de x, porque la integral es con respecto a y. La integral es con respecto a y, así que la constante que vamos a sumar sería una función de x que depende de x, f de x. Entonces, esto es lo que a lo que equivaldría la función b, que va a ser la parte imaginaria de la función f de z, 2xy menos y más f de z, que partimos aquí de la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces, ahora lo único que faltaría sería calcular f de x, y para calcular f de x, vamos a acudir ahora a la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, que sería esta de aquí, que es uy, que es decir, la derivada de u con respecto a y es igual a menos la derivada de b con respecto a x. Bueno, pues la derivada de uy, acá tenemos u. ¿Cuánto vale la derivada de u con respecto a y? Menos 2y, ¿ven? Menos 2y, ¿verdad? La derivada con respecto a y, menos 2y. Entonces esto va a ser igual a la derivada de b con respecto a x, menos la derivada de b con respecto a x. Entonces ponemos aquí el signo menos, vamos a abrir un paréntesis. Acá tenemos b, que lo acabamos de encontrar, aquí, perdón. ¿Y qué tenemos que hacer? Derivarla, ¿no? Con respecto a x. Bueno, la derivada con respecto a x, aquí sería 2y. Acá la derivada con respecto a x de menos y es 0, ¿están de acuerdo? Derivada de menos y con respecto a x, 0. Y la derivada de f de x, bueno, sería f' de x. La derivada de f de x, f' de x. Vamos a representarlo así como f' de x. Bueno, pues miren aquí los signos negativos,
podemos cancelarlos, si lo ven, ¿no? Podemos cancelarlos. Entonces 2y es igual a 2y más f' de x. Entonces, despejando f', pues aquí miren, es 0, ¿no? Es 0. Entonces, f' de x es 0. Entonces, f de x sería la integral de 0. Aquí lo escribí, aunque no es necesario, pero bueno, en otras situaciones, pues puede ser, ¿no? Que no necesariamente sea 0 aquí. Entonces, vamos a llegar a f' igual a alguna expresión, y entonces f sería la integral, ¿no? De esa expresión que ya hemos encontrado. Aquí es 0, entonces f de x es 0. Entonces, aquí sustituimos f de x igual a 0, y bueno, entonces su b va a ser igual a 2xy menos y. ¿Por qué f de x es 0? No siempre va a ser así, pero bueno, en este caso así sucedió. Así que entonces ya nos daban como dato la función u, ya encontramos la función b, entonces ya podemos identificar o escribir la función f de z, ¿no? Con su parte real y parte imaginaria. Partiendo de esto, f de z es igual a u más i b, entonces u, que ya nos lo daban aquí como dato, es x cuadrada menos y cuadrada menos x. Y v, que es la que encontramos, sería 2xy menos y. Aquí miren, lo que podemos hacer es acomodar los términos de tal forma que, bueno, por ejemplo, aquí miren, nos quedaría este binomio al cuadrado, ¿no? X más y al cuadrado, porque aquí teníamos un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Tendríamos esta x cuadrada, tendríamos y 2xy, tendríamos menos y cuadrada, y este trinomio perfecto lo podemos factorizar como x más y al cuadrado, que a su vez sería z cuadrada, x más y es z al cuadrado. Y bueno, tenemos otros dos términos, que es menos x y que es menos y, en donde podemos factorizar el menos, y x más y, pues es z. Así que cuando podamos acomodarlo de esta forma, pues también es conveniente. Así que f de z, que es la función que estábamos buscando, sería z cuadrada menos z. Esta función es analítica, satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, solo que aquí partimos de la función u, que es la parte real, y lo que tuvimos que hacer fue calcular b, que es la parte imaginaria.